Listo, chicas, vamos entonces a iniciar como con el tema de adolescencia. Hoy vamos a ver, como siempre en la primera clase, temas generales. Y ya esos temas generales son los que vamos a ir viendo en el transcurso del módulo. Recuerden entonces, el nombre del módulo es adolescencia y ya sería como el último que quedarían pendiente virtual y ya nomás les queda faltando uno presencial que se llama monitoreo del paciente, que es necesario que lo vean presencial para que les enseñen a montar un EKG, ¿cierto? A colocarle al paciente todas las conexiones para hacer un electrocardiograma. Pero ya con esta adolescencia finalizaríamos la parte virtual. El módulo de adolescencia entonces vamos a hablar como de toda la parte que comprende los adolescentes como tal, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales problemas como de este tipo de población y desde enfermería qué información tendríamos que tener pues como en cuenta? Si bien en nivel de procedimientos no los vamos, pues no es tanto hacer procedimientos, sino cómo identificar cuáles son los principales dificultades o problemas de esta población. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es la definición de adolescencia. Y la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez. O sea, adolescencia es lo que viene después de la niñez. Y la Organización Mundial de la Salud estima que la adolescencia se puede ir desde los 10 hasta los 19 años. No quiere decir que ese sea un valor exacto, sino que ese es el aproximado. Entre los 10 y los 19 estaríamos presentando signos de adolescencia, porque hay unos cambios anatómicos y de comportamiento que pueden aparecer antes o después de los 10 años, por ejemplo. Entonces, un promedio aproximado sería entre los 10 y los 19 años, esa etapa a la que llamamos adolescencia, que va después de la niñez y que sí implica anatómicamente unos cambios que ya los vamos a ir mirando. Entonces, las fases de la adolescencia, ¿cuál sería? La inicial, que es a lo que llamamos como la preadolescencia. En esa inicial, aproximadamente entre los 10 y los 14 años, es donde empiezan a haber unos cambios primarios y secundarios, sobre todo a nivel de órganos sexuales y a nivel de aparición de vello púbico. Digamos que esas son como las primeras manifestaciones que nos pueden indicar que terminó la niñez y que ya empieza esta personita a entrar en una edad de adolescencia. Entonces la etapa inicial es donde hay unos primeros cambios que están asociados sobre todo como con el desarrollo sexual y la aparición de ciertas características como el vello púbico. Después tenemos la adolescencia media, que es donde entonces ya hay un aspecto físico de adulto. La mayoría de personas se terminan como de lo que le llamamos desarrollar. Ya el cuerpo adquiere otra forma, ya no es el cuerpo de un niño, ya es un cuerpo adulto. Y además a nivel intelectual o cognitivo ya también hay unos cambios. Ahí es donde se produce más o mayor deseo de independencia, de toma de decisiones, pero también consigo trae ciertos problemas de comportamiento que pueden enfrascar ciertos problemitas sociales que ya vamos a ir viendo adelante del módulo. Pero aquí en esta fase entonces es donde el adolescente ya tiene un aspecto físico más adulto y ya empiezan a haber unos cambios más cognitivos referente al ser y al cómo se desarrolla él en sociedad. Ya no es el niño que sigue unas órdenes, sino que ya es un adolescente, ya es una persona que se cuestiona. Y aquí es donde entra pues como la etapa más difícil para los educadores o para los cuidadores de estos adolescentes, porque ellos ya empiezan a cuestionar y a tomar sus propias decisiones. Y tenemos la etapa tardía o la fase tardía, que es ya cuando el adolescente entonces, digamos, adquiere, delimita una personalidad, unas decisiones, donde ya no está como en esa búsqueda de identidad, sino donde finalmente ya hay una maduración y ya esa persona está lista para ser llamado adulto, que normalmente pues entonces es hasta los 21 años, inclusive. Hay países, nosotros lo tenemos a partir de los 18 para que sea una persona legal y pueda tomar decisiones de forma legal. Pero hay países inclusive que lo tienen hasta los 21 años porque hay teorías que dicen que la adolescencia se finaliza a los 21 años, que es como la edad donde ya la persona está en la capacidad para la toma de ciertas decisiones. Entonces esas serían pues, las fases de un adolescente.
el preadolescente o la etapa inicial, que es donde empieza a haber unos cambios secundarios, donde ya notamos que el niño y la niña tiene ciertos cambios a nivel de su cuerpo. La adolescencia media, que es donde ya se forma el cuerpo y ya los cambios son más de comportamiento. Y la tardía, que es donde ya adquiere pues como su identidad personal, ya se forma como una persona y ya pasa a ser un adulto, ya con unas características establecidas. Esas son las fases como tal de la adolescencia por las que pasa un niño que pasa a ser adolescente. Listo, esto es una imagencita que les dejo ahí. También está pues como unas características importantes de acuerdo a la etapa. Dice que en la adolescencia temprana hay una preocupación por los cambios físicos, porque hay una irrupción, porque aparece el periodo menstrual, porque aparece el vello púbico, crecimiento del botón mamario, ensanchamiento de las caderas, crecimiento del testículo, crecimiento del pene. Entonces, obviamente el niño empieza a tener ahí unos cambios físicos que pueden generar estrés y preocupación. En la media, ahí es más un tema de comportamiento, mientras que en la adolescencia tardía, la última fase, aquí ya se está definiendo la personalidad finalmente de esta persona. Digamos que se sale, en la mayoría de los casos, porque algunos no salen de ahí, de esa etapa rebelde y ya empiezan a comportarse más como un adulto maduro o responsable. Listo. También utilizamos mucho un un signo no, una definición, perdón, que es pubertad. Pero cuando hablamos de pubertad, estamos no hablando necesariamente de un adolescente, sino de una etapa o de un proceso que sufren los adolescentes. Y cuando hablamos de pubertad, estamos hablando de los cambios biológicos que ocurren en el cuerpo de un adolescente y le dan paso a la capacidad de reproducirse. Quiere decir, pubertad es cuando el niño o la niña adquiere capacidades reproductivas. Por ejemplo, en las mujeres, ¿cuál sería el signo de que adquirió esa capacidad reproductiva? ¿Ustedes qué creen? Cuando empezamos a menstruar. Muy bien. Entonces eso pasa, a eso se le conoce, por ejemplo, como pubertad, cuando el hombre o la mujer tiene un cambio que lo hace entonces ya una persona que se puede reproducir. En la mujer sería la aparición de la primera menstruación y en los hombres sería la aparición de la primera eyaculación. Eso es un signo de pubertad que nos está diciendo que ya nuestro cuerpo tiene una capacidad de, de reproducirse. Esto aparece principalmente, normalmente, pues estoy hablando de cifras. Normalmente los primeros que presentan como esta condición son las mujeres. Las mujeres se desarrollan en promedio 2 años antes que los niños, que los hombres. La mujer normalmente entra en una fase reproductiva mucho más rápido que el hombre. Inclusive en el comportamiento se puede ver que la mujer va adquiriendo unas características diferentes primero que el hombre. O sea, son niños y al llegar a cierta edad, a partir de los 10, 11 años, se ve que el cambio primero se da en la mujer que en el hombre. Es pues como una condición genética. Hay mujeres, muy pocos niños, pero muchas mujeres que de hecho entran en pubertad desde los 8 y los 9 años. Porque recuerden que pubertad va sujeto a la capacidad de reproducirse, al inicio de esa capacidad de reproducirse. Y hay mujeres que desde los 8 o 9 años tienen su primera menstruación. Quiere decir que entraron en pubertad, ya tienen capacidad de reproducción. Esa pubertad puede ser precoz y es cuando entonces aparece a una edad temprana, por eso se llama precoz. Hay niñas, sobre todo niñas, que tienen la menarquia, o sea, la primera menstruación, así se llama menarquia, antes de los 10 años, estando documentada inclusive desde los 5 años. En Perú, por ejemplo, hay un caso, o hubo pues un caso de un embarazo de una niña a los 5 años. La niña tuvo su periodo menstrual desde los 5 años, fue abusada sexualmente claramente y quedó embarazada, quedó en estado de gestación. Y lo peor de todo es que se pudo llevar a cabo ese embarazo. Pero esto, por ejemplo, es una condición que sí se da y sobre todo se da en las mujeres. Los niños o los hombres no tienden a tener como esta aparición precoz de los signos o los caracteres sexuales. Pero en la mujer
por un tema hormonal sí tiende a desarrollarse un poquito más rápido. Y también está el otro extremo. El otro extremo es la pubertad tardía. Son las personas, tanto niñas como niños, que tienen algún trastorno, tienen algún déficit, tienen algún problema genético y no desarrollan esa pubertad dentro del tiempo establecido o esperado. Quiere decir que llegan a edades de 14 y 16 años y todavía no han desarrollado esa pubertad o esos caracteres sexuales. Hay mujeres, hay hombres que 14, 15 años no han tenido ni la primera eyaculación ni la primera menstruación. Y eso es un signo de pubertad tardía y se debe sospechar algún problema y se debe llevar a consultar ya sea con ginecólogo o con urólogo en el caso de los hombres, porque puede haber un problema hormonal que está impidiendo que se desarrollen esos caracteres sexuales. Yo creo que todos hemos visto también, porque pues todos pasamos por el colegio, de que hay chicas y hay chicos que pues ya la mayoría de los compañeritos cuando llegan noveno, décimo y once ya van adquiriendo esos caracteres o esas características físicas, pero ellos no. Y eso normalmente es un problema de tipo hormonal que también se puede corregir pues simplemente consultando con el especialista. Todo esto se da o todo esto inicia, o sea, dejamos de ser niños y pasamos a ser adolescentes porque en el cerebro tenemos una glándula y esa glándula se llama hipotálamo. El hipotálamo es como el centro de mando del cerebro. Es una glándula y esa glándula excreta neurotransmisores, excreta hormonas que le da la orden a los órganos, a muchos órganos, de empezar a hacer algunas funciones. Desde el hipotálamo, en una parte del hipotálamo que se llama hipófisis, se envía la señal a los órganos reproductores para que empiecen a crecer. Cuando ese señor se activa por allá arriba en el cerebro, entonces le envía la señal a los ovarios y a los testículos para que estos empiecen a generar hormonas. En el caso de los hombres, testosterona, en el caso de las mujeres, estrógeno y progesterona, para que empiece a haber un desarrollo a nivel de órganos sexuales, ¿cierto? Crecimiento de vello, crecimiento del pene, crecimiento de testículo, de seno, ensanchamiento de caderas, aparición de la menstruación. Todo eso sucede porque hay un señor, una glándula que se llama hipotálamo, que está en la corteza del cerebro, y que una partecita de ese hipotálamo que se llama hipófisis empieza a dar la orden para que empezamos a tener como tal esos cambios. Cambios tenemos muchos. Por ejemplo, en ese hipotálamo sale una hormona o sale un neurotransmisor para que la mujer cuando esté embarazada empiece a tener o a producir leche. En el útero, por ejemplo, para que haya una contracción cuando la mujer está en trabajo de parto. Por ejemplo, libera oxitocina y eso genera que el útero se contraiga. El músculo y los huesos también les envía señales para que empiecen a crecer. En los ovarios para que empiecen a generar óvulos. En los testículos para que empiecen a generar espermatozoides. Esta hipófisis, digamos que es un centro de mando muy importante del cuerpo porque él, cuando simplemente en algún momento de nuestra niñez le da por activarse, normalmente a los 10 años, normalmente, y empieza a mandar un montón de señales al cuerpo. Esas señales, que son neurotransmisores, empiezan a darle una orden a los órganos. En este caso, entonces hablamos de los órganos sexuales, que empiezan a generar un crecimiento y ese crecimiento empieza entonces a darnos ciertas características muy puntuales en niños como en niñas. Vamos a hablar entonces de algunos términos de lo que empieza a aparecer. Empieza a aparecer algo que se llama telarquia. La telarquia es el crecimiento del botón mamario. ¿Cómo así? La mujer empieza a tener un crecimiento del seno. No es algo súbito, no es como que hoy se acostó y mañana ya tiene los senos muy grandes, sino que se empieza a ver un crecimiento de un botón mamario. Que normalmente hay personas que molestan mucho a las niñas cuando esto le pasa, y a ese evento que me está diciendo, hey, ya no es una niña, ya es una adolescente, se le llama telarquia. Adrenarquia es la producción de hormonas sexuales. En el caso de los hombres, la testosterona
y en el caso de las mujeres los estrógenos. Estas hormonas van a viajar a través de nuestros órganos y van a producir ciertos cambios. A la producción de esas hormonas se le llama adrenarquia. Otro término es gonadarquia. La gonadarquia es el crecimiento, ya sea en el hombre de los testículos y en las mujeres de los ovarios. ¿Para qué? Para llegar a la pubertad y que esos dos órganos que son los principales, o bueno, no son los principales, son los que crean las células de reproducción, empiecen a funcionar. Gonadarquia en el hombre es que el testículo empieza a producir espermatozoides y en la mujer es que el ovario empieza a generar óvulos. Pubarquia es la aparición del vello púbico, axilarquia la aparición del vello axilar, menarquia la aparición de la primera menstruación y espermarquia la primera eyaculación que se produce en el hombre, que en algunos casos se puede generar de manera espontánea, o sea, hay hombres que han tenido esa primera eyaculación sin necesariamente generar un estímulo sexual, simplemente tienen una eyaculación sin controlar, simplemente tienen la eyaculación y nada más. Pero eso no se dan todos. Pero sí hay casos documentados de que sí sucede y que sí puede pasar sin necesidad de un estímulo sexual. Chicos, estoy siendo claro hasta el momento. Sí, profe. Listo. Listo, chicos. ¿Qué cambios son los más comunes entonces fisiológicamente? En los hombres empieza a haber un engrosamiento de la voz. Digamos que es uno de los primeros cambios y es que empezamos a hablar como todos roncos, como todo extraño. Y digamos que hay ya una descarga entonces de hormonas. Los músculos se nos empiezan a desarrollar más. Recuerden que anatómicamente, fisiológicamente, el hombre tiene más masa muscular que la mujer. Entonces aquí en este caso empezamos a tener un crecimiento de los músculos, un desarrollo de los músculos, que no necesariamente es colocarnos con cuerpo de gimnasio, sino que el cuerpo empieza a crecer. Y hay una maduración de los órganos sexuales. Nosotros empezamos a experimentar un crecimiento de tanto del pene como de los testículos. ¿Cierto? Un engrosamiento, un crecimiento, algo que es diferente a cuando éramos niños, que es notoriamente diferente. Mientras que la mujer, esos cambios se van a concentrar en la aparición del botón mamario, crecimiento del seno, el ensanchamiento de las caderas, eso es un signo muy puntual de la reproducción, es que las caderas empiezan a anchar para darle espacio al útero para el tema reproductivo. También empieza a aparecer el vello púbico, el cambio físico, en este caso en la vulva o en la vagina, y se empieza a hacer acúmulo de grasa. Ese acúmulo de grasa es muy propio de las mujeres, sobre todo en la zona de las caderas. Por eso es que muchas entonces empiezan a tener caderas mucho más anchas. Todo esto es netamente fisiológico. Esto es un juego de azar. Hay personas que les pasa todo. Hay personas que no les pasa alguna de la situación. Hay hombres que quedan con voces más agudas. Habemos otros que quedamos con voces más gruesas. Hay mujeres que quedan con más cadera. Estas son cosas que pueden pasar. Esto es a nivel químico, hormonal. A todos no nos tiene que pasar exactamente igual, pero si alguno de esos cambios vamos a presentar, porque estamos recibiendo una descarga hormonal. Otros cambios, por ejemplo, la aparición del acné es otro cambio muy puntual de la adolescencia. Ojo, que esa aparición del acné puede ser normal por la descarga hormonal, pero todos sabemos, todos conocemos que hay personas que eso se les sale de las manos y que empiezan a tener un acné muy severo. Ese acné entonces ya sí debe ser controlado por dermatología, porque entonces tiene que haber un control, porque normalmente pues este acné en la adolescencia tiende a dejar unas cicatrices a nivel del rostro. Entonces es normal que haya acné, pero hay que vigilarlo de que su a ver, ¿cuál es el término correcto? Su avance en el rostro sea controlado, porque si se sale de control entonces debemos de buscar ayuda médica para controlar
ese acné, esa enfermedad, que finalmente es una enfermedad, y evitar que a futuro el niño tenga unas cicatrices o la niña tenga unas cicatrices. Otra característica muy particular que quiere, no estoy diciendo que le da a todos, pero la mayoría empezamos o empiezan a tener olores corporales. En aquellos sitios donde no se necesitaba desodorante, uso de talcos y demás, ya empieza a haber unos olores. Y esos olores son precisamente por el desarrollo de esas hormonas, que empieza a generar entonces un mal olor corporal. Aquí yo creo que ya todos pasamos por eso, es donde tenemos que empezar a utilizar desodorante, talcos, lociones, porque ya empezamos a tener ese tipo de olores. Y el crecimiento del vello, sobre todo en el hombre, es a nivel facial y a nivel púbico, y en la mujer es a nivel púbico, porque normalmente pues en la cara no va a desarrollar, la mayoría no van a desarrollar vello. Pero también hay niñas que pueden generar vello en cara o en rostro por algún desorden hormonal que se lo pueden corregir. Listo, chicos. Y ya para terminar, hay un pediatra que se llama James Tanner. James Tanner hizo una escala para saber en qué etapa de la pubertad va una persona que está en la adolescencia. Entonces él da que son 5 estadios de pubertad, dependiendo de unas características puntuales, que uno evalúa esas características y le ubica al adolescente en una de esas escalas. Es una escala aceptada internacionalmente, lo utilizan los pediatras simplemente para ver cómo va fluyendo el proceso de adolescencia, de desarrollo de ese paciente. Se llaman estadios de Tanner y el pediatra que la desarrolló se llama James Tanner. Se las voy a mostrar para que la conozcan, para que sepan que es un instrumento que utilizan los pediatras para clasificar el desarrollo de un adolescente. Entonces él da 5 estadios. Dependiendo de las características físicas que esté presentando esa persona, entonces él le va a asignar un estadio. Estadio 1 dice que inicia con el crecimiento del pecho, pero todavía no hay vello púbico. Entonces, digamos que sobre todo la mujer empieza a presentar un crecimiento del pecho, pero todavía no hay vello púbico. Que en el estadio 2 hay crecimiento del botón mamario y que ya hay crecimiento leve del vello púbico. O sea, no es que haya mucha abundancia, pero ya empieza a haber presencia de vello en las zonas íntimas. Que en el estadio 3 ya los senos están más desarrollados, ya hay elevación, ya solamente no es el botón mamario, sino que ya hay una elevación de la glándula de la mama, que ya aparece la areola, el pezón, y que ya la pubis, o sea, en los genitales, ya también hay aparición de un vello púbico un poquito más espeso. No es como el anterior, que era simplemente los vellos iniciales. Ahí estaríamos hablando de un estadio 3. También hablamos de un estadio 4, que en este caso en las mujeres es que la areola del pezón ya están muy desarrolladas y que ya aparece vello púbico de tipo adulto. Quiere decir que ya hay mucho vello púbico. Y ya en el estadio 6 es cuando ya hay un desarrollo de pecho como si fuera ya una mujer adulta. O sea que ya esa es la última etapa. Y en los hombres se mide si en la mujer bien se midió por el crecimiento del botón mamario, en los hombres es por el crecimiento del testículo. Entonces se hace algo igual, pero en este caso sería con el crecimiento. Chicos, denme un instante, por favor. Tranquilo. ¿Vas a empujar, por favor? Vale. Ya volví. Chicos, en los hombres entonces estaríamos hablando del mismo estadio de 5 niveles, pero en este caso estamos hablando más del pene y del escroto o los testículos. Dice que en el estadio 1 todavía hay unos testículos pequeños, todavía hay un pene pequeño y que no hay vello púbico todavía. Que cuando ya hablamos de un estadio 2 es porque hay un crecimiento
del testículo, o sea, ya empieza a aparecer un estiramiento de la piel del testículo que se llama escroto. Además, este se empieza a arrugar, que es una característica muy diferencial entre el niño y el hombre adulto. En el niño, el escroto o la piel del testículo es un poquito más lisa, mientras que en el hombre adulto el escroto se empieza a arrugar, empieza a obtener una característica de la piel muchísimo diferente. Además empieza a aparecer vello, pero no es vello abundante, sino pigmentación, o sea, empieza a aparecer los primeros vellitos. En el estadio 3, entonces hay un volumen testicular más grande, el pene empieza a alargarse y ya empieza a aparecer más vello púbico, pero es escaso. No son los vellos iniciales, pero tampoco es en abundancia. En el estadio 4 decimos que ya entonces el escroto se agrandó lo suficiente y se colocó oscuro. El escroto en el hombre adulto, si bien puede ser de varios colores, aunque sea más rosa, aunque sea más rojito, aunque sea más moreno, más oscuro, siempre va a tener un tono oscuro, ya sea un rosado, pero un rosado más oscuro, ya sea un tono café, negro, pero más oscuro que las demás partes del cuerpo. Eso es señal entonces de que hay una maduración testicular y que ya hay un estadio 4. Y que en el estadio 5 entonces es cuando tanto el escroto como el pene alcanzaron su tamaño con el cual ya va a convivir el hombre como adulto. Es cuando ya alcanza el crecimiento final, ya hay bastante crecimiento de vello, del pene y el escroto, y digamos que es el estadio 5, ya cuando finaliza, por decirlo así, el crecimiento de sus órganos sexuales. Recuerden, estos se llaman estadios de Tanner, se llaman así porque lo creó un pediatra con ese mismo apellido Tanner, y lo que hace es ubicar al adolescente en una escala, dependiendo de cómo va desarrollándose. En los hombres, los testículos y el pene, y en las mujeres, toda la parte del crecimiento del busto, iniciando con el botón mamario. ¿Por qué se mueren los adolescentes? La causa en Colombia más común de la muerte de los adolescentes, chicos, son los accidentes de tránsito. O sea, los adolescentes no los mata las enfermedades. Lo que más mata a los adolescentes en este país son accidentes de tránsito en ciclomotores y motocicletas. O sea, eso es lo que nos mata a los pelados. No son enfermedades, son accidentes de tránsito. Es la principal causa de muerte de adolescentes en Colombia. Pero también hay unas enfermedades que se pueden desarrollar en esta edad. No siempre son enfermedades, pero también son situaciones que puede llevar a la muerte de la persona. Embarazos no deseados. No son una enfermedad, los embarazos no son una enfermedad, pero sí son una situación que puede llevar a la muerte del adolescente o de la adolescente. No necesariamente por un tema emocional, sino por un tema físico. Que haya presencia de menstruación no quiere decir que la mujer esté en condiciones de parir, por ejemplo, a los 10 años. Entonces el embarazo no deseado es otra causa de muerte. Enfermedades de transmisión sexual. Ojo, a hoy en día ninguna enfermedad de transmisión sexual te va a llevar a la muerte, es muy difícil, pero también son las principales causas de que ese adolescente enferme. Enfermedades de transmisión sexual porque hay un inicio de la vida sexual, no hay una educación, no hay... Los adolescentes cerebralmente tienen un problema y todos tuvimos ese problema, y es que no miden las consecuencias, y eso es algo muy propio porque el cerebro se está desarrollando y ellos no tienen un alcance de medir las consecuencias. Cuando uno fue más pelado, uno hacía las cosas sin pensarlo, y literal, sin pensarlo, porque el cerebro todavía no ha alcanzado esa madurez de su corteza para determinar unos riesgos que se pueden contraer al hacer acciones, y entre esos tener sexo sin protección. En esta etapa la drogadicción también es algo de lo que más golpea a los adolescentes, y yo creo que cada vez es peor. El abuso sexual por la aparición de caracteres sexuales que puede generar entonces abusos, sobre todo en la población femenina. No quiere decir solo en la femenina, pero sí es la mayormente afectada. Pueden aparecer trastornos como la anorexia por un tema de desarrollo del cuerpo, ¿cierto? Aquí en esta etapa recuerden que lo físico es muy importante para esta edad por la que todos pasamos, y eso puede llevar a anorexia.
depresión, ansiedad o acoso o bullying. Esos son los principales problemas que tiene la población adolescente y que inclusive pueden convertirse en una causa de muerte. Y esto es lo que vamos a trabajar entonces como tal en este módulo. Vamos a hacer hincapié en unos problemitas, sobre todo de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y toda la parte de salud mental en el adolescente. Eso es lo que vamos a trabajar porque es como lo que deberíamos estar preparados desde enfermería. Aquí los procedimientos son lo mismo, si lo voy a inyectar es lo mismo, si lo voy a canalizar es lo mismo, si lo voy a poner una sonda es lo mismo. Es qué información tengo yo como personal de enfermería en la etapa en la que se presenta esta persona. ¿Qué pasa si un adolescente me aborda porque me quiere preguntar acerca de anticoncepción? Porque me quiere decir que inició vida sexual y quiere empezar a planificar. Porque se me acercó a decirme que le está saliendo una secreción por el pene. Y si pasa, y si pasa y pasa mucho. De hecho, en algún momento de mi vida laboral trabajé con adolescentes y el tema de enfermedades de transmisión sexual es absurdamente muy grande. O sea, uno no pensaría la cantidad de personas y de jóvenes que se infectan de este tipo de enfermedades. Y ni siquiera lo hablo desde un tabú o de que tenga algo como en contra de eso, sino que era mucha la población contagiada y por unas causas que se hubieran podido prevenir totalmente. Entonces sí es un poquito como que, al menos cuando inicié, sí era un poquito como que, wow, yo no sabía que esto era así. Y realmente sí, chicos, es una población que se contagia mucho, 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 mucho. Y debemos de aprender por lo menos a conocer esas enfermedades de transmisión sexual para poderlos asesorar, cuáles tienen cura, cuáles no tienen cura pero tienen tratamiento, cuáles son los signos principales de esas enfermedades. Eso sí lo debemos de conocer porque en cualquier momento un adolescente nos puede abordar. Entonces esos serían los temas que nosotros vamos a abordar como tal en el módulo. Pregúntame si tienen dudas o inquietudes. Listo chicos, entonces. Este módulo lo vamos a desarrollar en estos 8 días, quiere decir desde hoy hasta el próximo miércoles. Vamos a ir teniendo sesiones, trabajitos para desarrollar este módulo de adolescencia. Hoy es miércoles y les voy a enviar entonces la grabación para que las personas que no se hayan conectado, los que quieran volver a ver, y les voy a enviar entonces una lectura. Esa lectura entonces tiene una actividad que van a desarrollar cada unito. Ustedes ya saben las condiciones, que la desarrollan, me la envían a mi correo y yo les asigno la nota. La actividad me la pueden mandar hasta el viernes a la medianoche, porque el sábado yo me sentaría a calificárselas. Entonces, hasta el viernes a la medianoche me pueden enviar el trabajo sin ningún problema, que yo el sábado ya más o menos al mediodía quedo libre y empiezo a generar calificaciones de ese trabajo. El tema que van a leer es de métodos anticonceptivos o anticoncepción en Colombia. Van a leer un artículo de una universidad que nos habla de la anticoncepción y van a resolver unos cuestionarios un cuestionario que les voy a dejar. Y el próximo o en la próxima sesión, que yo espero que sea mañana, vamos a hablar de esos métodos anticonceptivos como primer encuentro. Los métodos anticonceptivos, toda la parte legal, desde qué edad puede planificar un adolescente, cuáles son los métodos que actualmente cubre el sistema de salud y cuáles son las condiciones o requisitos para que ellos puedan acceder a estos métodos. Entonces ese es el próximo tema que, como les digo, yo espero que se desarrolle mañana sin ningún problema. Sin embargo, el taller lo tienen hasta el viernes en la noche para que lo desarrollen. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Listo, chicos. Entonces